Bueno, también en este contexto de sociedad actual, como comentaba antes, pero lo quiero subrayar, es decir, yo creo que dada la turbulencia actual del planeta, es decir, no hay centro de, dijéramos, de prospectiva. Incluso los centros de prospectiva que ha habido, como en Palo Alto, en California y tal, han cerrado porque se declaraban casi incapaces de ver qué es lo que se está configurando, qué es lo que se va a configurar de aquí a 15 años, 20, etcétera, etcétera, en muchos aspectos, ¿no? Desde luego, creo que una de las pocas certezas que nos quedan es de que vamos a ser, o van a ser, sociedades en continuos aprendizajes y en continuas adaptaciones. Creo que en ese escenario, lo que es la escuela y lo que es la universidad, etcétera, yo creo que han dado ya todo lo que tenían que dar y de sobra, ¿no? Entonces yo creo que tiene que haber, es decir, nuevas instituciones educacionales, ¿no? Entonces es un poco en esa atmósfera, ¿no?, donde quiero poner el papel de la biblioteca pública, por otra razón también. Es decir, en nuestro entorno tenemos unos déficits educativos que son, no sé, son impresionantes, ¿no? Es decir, no tengo datos en concreto de aquí de Euskadi, pero hace poco, en el 2006 y tal, salió un diagnóstico, joder, así muy detallado, profundo y tal, sobre lo que es el diagnóstico, se llama, de la formació de persones adultes a Catalunya, que está editado en Barcelona por el Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu. Entonces, había datos que realmente me hicieron caerme de la silla, ¿no? Por ejemplo, 4 de cada 10 personas, bueno, quiero decir que ya sabemos que Cataluña y Euskadi no son hermanos gemelos, ¿no? Tienen sus diferencias, pero de todas maneras, a falta de otros datos respecto de la situación aquí, bueno, por lo menos como un poco orientación y tal, un poco nos pueden servir, ¿no? Entonces, 4 de cada 10 personas adultas no tienen ningún título educativo. 4 de cada 10. 3 de cada 10 tienen EGB, ESO o formación profesional de primer grado. En sus 50 conclusiones que saca el diagnóstico este, pues muestra un sistema de educación de personas adultas realmente obsoleto. Aunque a ojos del bibliotecario, bueno, pues puede ser una gran oportunidad esa obsolescencia de todo ese sistema de formación de personas adultas, ¿no? Es decir, una oferta muy homogénea y de carácter escolar, es decir, pero de un carácter escolar que casi es mimético a lo que es la enseñanza de primaria y secundaria, esto en personas adultas. Centros de formación de personas adultas que están saturados, donde existen listas de espera. Otro dato también bastante interesante, solo un 3% de la población adulta catalana realiza algún tipo de formación, 3%. La media europea es 10%. Muchos abandonos se deben a calendarios, horarios rígidos, metodologías de enseñanza y aprendizaje, como decía antes, bueno, pues remiten a lo que es nuestra formación de primaria y secundaria, ¿no? Entonces, en ese contexto, porque ahora me voy a adentrar aquí en otro tema, en esos mismos años más o menos, se hizo un ejercicio muy interesante en las bibliotecas catalanas, creo que inició en 2008, que se llama Imagina la biblioteca pública del siglo XXI. Entonces, bueno, una serie de
grupos de profesionales, como 7 grupos de profesionales, cada uno conformado por una docena de personas y tal. Llevaban, bueno, toda una serie de ejercicios, debates y tal, sobre aspectos como lo que son los servicios, la gestión de los fondos, equipamiento, personal, etcétera, con vistas a adecuarlos, digamos, para este nuevo siglo. Pues lo que me llamó realmente, pero mucho la atención, es de que en ese contexto que he dicho de Cataluña, 4 de cada 10 personas no tienen ningún título, 3 de cada 10 EGB, eso y tal y cual, es decir, que en toda esa muy interesante ejercicio de Imagina la Biblioteca Pública del siglo XXI, con todo las recomendaciones que dieron a las distintas entidades de tutela de las bibliotecas públicas, sean del ámbito municipal, de Diputación, de Generalitat de Cataluña, etcétera, etcétera, fue lo que me llamaba la atención, que en ese contexto no se hiciera ninguna referencia prácticamente a lo que era el papel de la biblioteca pública en la formación de los ciudadanos. Eso me llamó la atención. Bueno, yo creo que hay muchas razones que nos llevan a eso, porque justo cuando se estaba haciendo este ejercicio de Imagina la Biblioteca Pública del siglo XXI y tal y cual, en ese mismo momento se estaba llevando otro en Estados Unidos de un carácter un poco similar. Bueno, se dio a conocer un famoso informe similar al de Imagina, en el sentido de que se proyecta en el futuro de las bibliotecas estadounidenses en el siglo XXI. Aquí, en cambio, el 68% de los encuestados, que eran tanto población como líderes comunitarios, el 68% de los encuestados declaraba que los servicios de alfabetización y de lucha contra el analfabetismo debían ser prioritarios en la biblioteca. El 72% que la ayuda a los que no tienen un nivel básico de lectura es un deber prioritario de la comunidad. Entonces, no sé, me llamaba en cierta manera dos ejercicios que tenían unas características un poco similares, no exactamente iguales, pero similares, como en uno, es decir, estas proporciones de los encuestados, 68-72%, es decir, subrayan el papel de compensatorio, podríamos decir así, de la biblioteca pública respecto a las carencias educativas de gran parte de la educación, o de gran parte de la población. Y a su vez, dijéramos, el silencio de los profesionales catalanes que están imaginando la biblioteca pública de los próximos años en este contexto de cifras, etcétera, y que no hacen mención al tema este de la formación. Entonces, no sé, ya sé que hay diversas razones, ¿no? Una de las razones, para mí fundamentales, yo creo, es de que muchas veces, bueno, creo que casi siempre ocurre de que existen los usos imaginarios de los que conciben las bibliotecas, de los que las ponen en marcha, etcétera, lo que son los usos imaginarios y lo que son los usos reales. Entonces, ha habido dos informes que me ponen todavía más claro esto. Uno de ellos, bueno, es un poco relativamente viejo dentro de la velocidad que nos movemos, que se llama el de, bueno, ya todos lo conocen porque se editó en el año 2001, la Sánchez Roy Pérez, que se llama Las bibliotecas públicas en España, una realidad abierta. Entonces, este recogía fuentes estadísticas del año 90-98 y sobre todo, que es lo más importante, porque luego ha habido otros estudios que han publicado ellos, etcétera, de evaluación, etcétera, pero no recogían estas encuestas que se elaboraron en el año 2000, encuestas con población, con bibliotecarios, una muestra de 600 bibliotecarios, políticos y profesionales, es decir, cuatro sectores, ¿no? Estos profesionales, lo que se denomina profesionales, serían personas que trabajan en la administración de cultura, sea local, provincial, etc. Profesores universitarios y especialistas. Entonces,
Los dos servicios que más prestaba la biblioteca pública en ese momento eran el de referencia e información, 74% de las bibliotecas. Información para la comunidad, todo es información, referencia e información, información para la comunidad era el 56%. El que estaba así de los servicios menos ofrecidos y tal y cual es servicios formativos para adultos. Solamente uno no llegaba a 1 de cada 4 bibliotecas, servicios formativos para adultos. Luego, cuando encuestaban a los usuarios que van a la biblioteca, ¿cuáles son los motivos por los que vienes a la biblioteca? Para informarse de algo, solamente el 18% daba esa explicación, informarse de algo. En cambio, por estudios o formación, el 54%. Lo curioso de esto es de que una proporción significativa de los que decían que iban a estudiar o por formación era gente mayor de 35 años. Es decir, que no es que fuera calcada a aquellos que van a hacer la tarea escolar en la biblioteca, sino que había ese 23% de usuarios mayores de 35 años que declaran que su razón para acudir a la biblioteca es por estudios o formación. Esta escisión entre usos deseados de la biblioteca y los usos reales es más claro aún en las percepciones de los ciudadanos y los profesionales y políticos encuestados. La opción que contrasta es decir, los jóvenes, o dijéramos el público usuario, refleja un gran consenso el papel de la biblioteca para estudiantes y para las personas que buscan formación complementaria, independientemente de su edad, opciones que suman el 60%. En cambio, para los bibliotecarios, para los políticos y otros profesionales, ellos asignaban como causa de que fuera, dijéramos, poca parte de la población a la biblioteca, el hecho de que las bibliotecas son concebidas como lugares de estudio. Es decir, lo que más acude la gente, o por el motivo por el que más acude la gente, es percibido por los profesionales, por los políticos y por las administraciones culturales como causa de que no vaya más gente a la biblioteca. Cuando se preguntó a la población no usuaria de bibliotecas públicas qué creía que era o le gustaría que fuera una biblioteca pública, la respuesta abierta más formulada fue la de un centro de estudio y cultura para todos. También tuvo relevancia la respuesta un lugar de reunión para formación. Curiosamente también se dieron las respuestas, centro de lectura, centro de ocio, etc. Vamos, no aparece en los datos nadie que mencionara la biblioteca como centro de información. Sin embargo, a prestar apoyo a la educación como misión o actividad de la biblioteca pública, le otorgaban los bibliotecarios un quinto lugar importante. Los políticos, un sexto lugar. Los otros profesionales, un décimo lugar. Dentro de es decir, poniendo un poco el acento más en esta distinta percepción que de la biblioteca pública tienen sus profesionales, tienen sus organismos de tutela y tienen los propios usuarios, me da pie para ello otro estudio reciente que salió ahora hace un año, en octubre del 2009, también de la agencia Reuters, que era opiniones y actitudes de los usuarios de las bibliotecas públicas del Estado.